Muchas veces cuando vemos a nuestros hijos, los observamos, van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y hay veces que incluso percibimos que pueden tener cierta ansiedad o cierto estrés. Estamos hablando de palabras muy fuertes y de temas muy fuertes que habría que tratar. Para hablar precisamente sobre esto tenemos a la psicóloga Vanina Riola. Vanina, buenas noches, gracias por venir. Gracias a ti, Ana, siempre por invitarme, gracias. Ya estuvimos hablando de la ansiedad en los mayores, sí. Pero muchas veces cuando pasan nuestros hijos, ¿no?, a los niños, no sabemos cómo identificarlo. Sí. ¿Cómo podemos identificar lo que es una rabieta o varias rabietas seguidas, que tienen una época más revuelta, a unos síntomas de ansiedad? Sí. Bien, a ver, lo primero que hay que tener claro es que los niños, igual que los adultos, se enferman y se pueden enfermar de ansiedad. Es decir, los niños reflejan la ansiedad, ¿vale?, de la misma manera que igual el adulto, ¿no?, con una inquietud motriz, a veces están acelerados, inquietos, evidentemente, ¿no?, pero también es importante entender que es un síntoma de que algo no va bien, ¿verdad? Entonces, en el caso de los niños siempre hay que ver el contexto y qué está pasando y qué está ocurriendo para que el niño desarrolle ese tipo de síntomas de ansiedad, que no es algo natural en un niño, por empezar, ¿sí? A veces, bueno, se hablan de muchas cosas, confundimos a veces hiperactividad con ansiedad, que no es lo mismo. La hiperactividad es cierto que es una conducta de la que se está hablando mucho, está relacionada con esto también del trastorno del déficit de atención, en los niños que se habla muchísimo hoy en día de esto. No es una patología nueva, pero es cierto que ahora se conoce mucho más y en sí es una conducta que los niños tienen donde desarrollan muchísima más actividad e inquietud motriz que otro niño, ¿sí? No paran quietos, tienen tics nerviosos, mueven los bracitos, las piernas, ¿vale? A esto le llamamos hiperactividad, pero en ese caso responde a algo neurológico, ¿vale? La hiperactividad relacionada con el trastorno del déficit de atención es algo que los niños no pueden controlar, que no es un problema psicológico, emocional, de tipo emocional, sino que responde a algo neurológico. Bueno, de hecho, sobre el trastorno del déficit de atención habría que hablar capítulo aparte, pero en realidad se medica incluso y los niños, bueno, responden adecuadamente la mayoría de los casos y esto cede y se desequilibra en la familia. Ahora, lo más complejo es el tipo de ansiedad emocional, ¿no? Siempre que un niño tenga ansiedad, en realidad tenemos que preguntarnos los papás en el ambiente familiar qué está pasando. Es decir, un niño no enferma de ansiedad de tipo emocional porque sí. Generalmente tenemos detrás un ambiente familiar perturbador para el niño, a veces papás que pelean mucho, tensiones familiares, ¿sí? O bien a veces padres o madres, dependiendo de la etapa evolutiva del niño, porque no es lo mismo hablar de enseñar a un niñito con 2, con 3 y con 4 que de primaria para adelante, ¿sí? Mamás que no pueden hacerse cargo de este niño y funcionar para él como un objeto continente, ¿no? Contener al niño, porque los niños a veces se aceleran a lo largo del día y en las primeras etapas de vida necesitan ese abrazo de la mamá, que la mamá los coja y los calme, y muchas veces por dificultades personales, igual que atraviesa la mamá, si ella no está bien, no puede calmar al niño, ¿no? La ansiedad como un poco de llamada de atención, ¿no?, de reclamar. Sí, a veces de reclamar y a veces es algo que ellos no pueden controlar. Necesitan que alguien los pare y los calme, ¿no? El ejemplo es cuando decimos muchas veces, uy, este niño está pasado de vueltas, ¿no? Se le ha pasado la hora de dormir, necesita que venga un adulto, lo coja, lo mesa, lo calme y lo pueda, ¿no? Por ejemplo, marcarle la pauta de que ahora hay que ducharse, cenar o dormir, relajarse. Esto sobre todo en los primeros años de vida. Muchas veces ese tipo de ansiedad en los niños, estos niñitos que tienen 2, 3, 4, que son edades activas, es cierto y eso es normal para ser un niño, ¿no? Porque ellos no concentran la atención durante mucho tiempo en un juego y eso es normal, es ser un niño de 2 o de 3. Pero aún así necesitan esta contención y calma. Y por ahí eso está faltando. Entonces a veces hay que trabajar un poquito con la mamá sobre todo. La ansiedad que puedan desarrollar ya más adelante igual es otro tipo también de ansiedad porque en realidad siempre refleja un ambiente perturbador. Puede ser también a lo mejor en el colegio, que esté siendo víctima de un bullying. Podríamos detectar situaciones que no siempre están originadas en casa, ¿no? A veces podríamos tener casos, evidentemente, donde haya perturbación escolar,
pero lo primero que hay que preguntarnos es cómo están los lazos familiares, cómo está el ambiente familiar. Es algo bastante duro, ¿no? Cuando trabajo en la consulta con niños, a veces, bueno, se trabaja con hora de juegos, hacemos una terapia, una psicoterapia, pero con hora de juego, porque un niño no tiene la capacidad de sentarse en la silla y hablar y decirme, usted, a mí lo que me está pasando es que sufro por tal o por cual, ¿no? Entonces ellos expresan su síntoma a través del juego, jugando. A veces observamos lo que se llama una conducta hipervigilante, ¿no? Que son nenitos que igual están aquí con el Playmobil o con el juguete, pero están cualquier ruidito que haya en la consulta, en alerta, observándome, atentos, hipervigilantes. Esa conducta de hipervigilancia, siempre que la detectamos en los niños, ¿vale? Hay un factor o de violencia familiar, pueden ser gritos, puede ser maltrato psicológico, un ambiente malo en casa. Algo no va bien para que un niño desarrolle ese tipo de conducta. ¿Y qué pasa con la conducta de hipervigilancia? Si esto no se trata, si esto no se resuelve, perdura. Entonces, muchas veces cuando hablamos de casos de adultos, ¿no? Con una sensación de ansiedad crónica de toda la vida, ¿no? Que a veces los pacientes dicen, yo recuerdo que desde que tengo uso de razón me pasa esto, no sé relajarme, no sé parar. A veces el origen está ahí, en una conducta hipervigilante, en problemas de ansiedad, en esas etapas tempranas de la vida. Es decir, no podríamos tratar la ansiedad en sí en el niño. Sí, hay que abordarla, hay que trabajar con ellos, pero si no abordamos la causa, nos estamos dejando el punto más importante. Entonces, trabajar con niños en la consulta psicológica siempre es incluir a la familia, siempre es incluir y ver qué está pasando en el entorno. Manina, ¿y cómo podemos diferenciar eso? Una época de niño de rabieta, está más nervioso por lo que sea o por algún cambio que ha habido en... Sí. Identificarlo con realmente un cuadro de ansiedad. Vale. Bueno, es complejo porque dependiendo de la etapa del niño vamos a tener datos diferentes. No es lo mismo las manifestaciones, ¿no? Sin embargo, una pataleta es algo muy diferente. Una pataleta es una escena en donde el niño hace una llamada de atención, quiere tener el control de la escena y una dominación sobre los papás y lo consiguen muchas veces, ¿no? De hecho, por ejemplo, a la edad de 3 años hablamos de la pequeña adolescencia. Todo es que no, es la etapa específica de las pataletas, pero no es exclusiva, puede perdurar si los papás no consiguen poner límites, ¿sí? De hecho, límites y ansiedad en los niños es un tema estrecho, ¿sí? Porque fíjate, si hablamos de la mamá que hace falta que contenga, ¿qué es el abrazo? ¿Qué es ven aquí, cálmate? Es una contención y es un límite. Es el límite para no parar de esa actividad acelerada. Luego, los límites con las rabietas también son fundamentales, ¿no? Porque ahí los papás tienen que aprender a dominar ellos la escena, ¿no? Y evidentemente tienen que guiar. Pero la ansiedad es algo diferente. La ansiedad puede manifestarse en un niño, vale, desde los síntomas de enuresis. Enuresis es cuando los niños, habiendo controlado esfínteres, que normalmente esto puede ocurrir a partir de los 3, porque antes de los 3 un niño no tiene neurológicamente hablando lo que debe tener para el control de esfínteres, lo que llamamos el proceso de mielinización. Las neuronas se recubren de mielina. A partir de los 3 en adelante, hasta los 5, podemos decir que estamos en un tiempo normal, ¿vale? Madurativo, darle tiempo al niño a que controle esfínteres. Si un niño controla esfínteres y a partir de esa etapa comienza a hacerse pipí o a veces caca, que en ese caso es encopresis, ¿vale? Enuresis es cuando se hace pipí, encopresis cuando se hace caca. Entonces ahí tenemos un problema, evidentemente psicológico, y podría la ansiedad manifestarse así. Alteraciones y trastornos del sueño, la irritabilidad en los niños, son niños que lloran mucho, ¿sí? Que están constantemente acelerados, a los que le puede costar incluso a veces la comida. Escenas básicas de la vida son escenas que se vuelven una dificultad, ¿no? Y luego, Manina, por ejemplo, muchas veces tú antes has hablado de medicación para otro tipo para de... otro trastorno. Para otro tipo de trastorno. ¿Qué piensas de que se medica a un niño? Vale. Mira, yo, mi por postura... ejemplo, para este caso, sí, la sí, ansiedad. claro, claro. Mi postura frente a la clínica, a la psicología clínica, es que me parece que hacemos uso y abuso de la medicación, pero no solo en niños, sino en adultos, ¿vale? Cuando tanto un adulto como un niño tiene posibilidad de trabajar terapéuticamente ese tipo de problemas, hay que tratarlo con psicoterapia. Y estamos haciendo a veces uso y abuso de medicinas psicofarmacológicas que no son cosas inocuas, que son delicadas, que traen un montón de efectos adversos. Pero la ansiedad en un niño
de ninguna manera debe medicarse, o sea, hay que tratarla. Lo que te comenté es un caso muy específico donde en realidad y hay mucho debate abierto. Sí, bueno, es un caso distinto. Aparte, sí. ¿no? Pero no para la ansiedad. La ansiedad requiere tratamiento psicológico y sobre todo investigar las causas de esto, que es lo fundamental. Por ejemplo, tengo entendido que en bebés incluso también se pueden dar casos, ¿no? Bueno, de ansiedad. Sí. A ver, es cierto, ahí ya hablamos de otra etapa, ¿no? Es una etapa inicial. Estamos hablando del vínculo simbiótico, que debe ser simbiótico entre la mamá y el bebé. Si la mamá está ansiosa ella, si la mamá no puede acoger, dar el pecho con serenidad, o el bibi, que da igual, ¿no? Acoger al bebé, calmar. Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando la mamá cambia los pañales, ¿no? Y le devuelve un rostro de felicidad, de carantonias al bebé, imprime en él una emoción. Si la mamá tiene el ceño fruncido, está alterada y hace esto mecánicamente hablando, nerviosa, el bebé percibe que hay algo que no va bien en esa escena. Entonces, el bebé puede o reírse y disfrutar de ese momento con la mamá o llorar y estar en tensión. Hablamos de una escena puntual, que es cuando la mamá le cambia los pañales al bebé, ¿no? Las mamás trasladan la ansiedad a sus hijos. Entonces, por eso digo que cuando trabajamos con niños no podemos excluir jamás a la familia y sobre todo en los primeros años de la vida a la mamá, que es a la mamá o a quien ejerza el rol materno, ojo, que no siempre a veces es la mamá biológica. Sí. Y entonces sí que hay que tener en cuenta que podemos trasladar esa ansiedad a los niños. De hecho lo hacemos, ellos son esponjitas, ¿no? Además de verdad, que muchas veces te dicen, cálmate tú, ¿no? Y se calmará el bebé. Exacto. Y es como un círculo que te vas poniendo más nervioso y al final es un bucle. Exacto, y cuando empezamos a trabajar con las madres, inmediatamente los niños responden, pero es increíble. En 2 o 3 sesiones la mamá, si está mejor, me dice, ¿ha hecho un cambio? Pues sí, porque lo más grandioso de esto es que trabajar con los niños y hacer prevención de patologías futuras, que eso es maravilloso, pero además, si abordamos estas cosas a tiempo, ¿no? Vamos a tener niños sanos, evidentemente. Manina, pues muchísimas gracias. No, Julio, a ustedes. ¿qué has Estaba visto? pensando, hay una cosa que me gusta mucho decir, que es que, bueno, te voy a enseñar esto mientras suelto mi speech. Creo que cuando uno se cruza con un niño, una de las cosas que yo siempre intento hacer es sonreírle. Me da igual la edad que tenga, aunque sea un bebé. Y luego el tema sobre el déficit de atención y la hiperactividad y tal, lo he conocido bastante a través de las teorías de educación de Ken Robinson, ¿vale? Que tiene una batalla contra el exceso de medicación. Sí, hay mucho debate abierto. Hay mucho debate abierto, es un tema interesantísimo. Para... Sí. Daría para llenar una hora de programa. Salgo más guapa ahí, ¿eh? Sale muy bien. Además, nunca habías venido un martes, nunca habías coincidido con Julio. Nunca había venido los martes, es verdad, nunca había coincidido contigo. Qué bonito, gracias. De nada. Pues te lo llevas de regalo y lo pones en la consulta. ¿Qué te parece? Genial, me encanta. Oye, pues apúntate ese tema y si quieres la próxima vez que venga lo hablamos, es un tema complicado. Muy interesante, muy demandado, un tema muy actual. Lástima no estar yo, porque además es que me interesa muchísimo. Bueno, pues apúntatelo un martes. Intenta un martes por la tarde no poner una consulta a la hora del programa, el martes noche. Muy bien. Y te vienen. Muchas gracias. A ustedes siempre. Nos vamos a publicidad y estamos de vuelta en tan solo un momento.